fumó cannabis para tratar no solo el cáncer, sino también para combatir los efectos adversos o los efectos colaterales causados por las quimioterapias. Miren, en el capítulo 2 de este libro, Marihuana, la medicina prohibida, se habla del uso del cannabis como medicina, y una de las primeras cosas de las cuales se habla es el cannabis para el tratamiento o para complementar las quimioterapias del cáncer. Dice, la quimioterapia es uno de los más importantes tratamientos para el cáncer desarrollado a lo largo de las últimas décadas. Administrados por vía intravenosa una vez cada varias semanas, los agentes quimioterapéuticos se cuentan entre los productos químicos más poderosos y más tóxicos usados en medicina. Al atacar las células cancerosas, matan igualmente células sanas del cuerpo, produciendo efectos secundarios extremadamente molestos y peligrosos. Entre los agentes quimioterapéuticos más generalmente utilizados están el cisplatino, dexorubicin, ciclofosfamida, isofamida y los derivados del nitrógeno de mostaza, incluyendo drogas tales como el melfalán y clorambucil. El cisplatino puede causar sordera o fallos renales con peligro mortal. La ifosfamida puede ocasionar hemorragias y equimosis. La ciclofosfamida daña el sistema inmunológico. El dexorubicin puede destruir los músculos del corazón. O sea, más que beneficios, estos fármacos en realidad parece ser que dañan a la persona. Los derivados del nitrógeno de mostaza son tan tóxicos que corroen la piel o cualquier otro tejido con el que entran en contacto. Si la aguja intravenosa por la que están siendo suministrados resuma o se escapa de la vena, los daños resultantes en los tejidos podrían causar en el paciente la inutilización del brazo. O sea, existe el riesgo de que con uno de estos medicamentos se pueda perder la utilización del brazo. La mayor parte de estas drogas causa también la caída del pelo, y cualquiera de ellas puede generar un segundo tipo de cáncer mientras se está tratando de acabar con la enfermedad original. Es decir, que los tratamientos existentes o las quimioterapias existentes contra el cáncer pueden, además de todos los daños que les he mencionado, causar un segundo tipo de cáncer en las personas. Esto es terrible. Las dosis deben ser cuidadosamente calculadas para prevenir fallos renales, cardíacos o respiratorios. Pero los efectos secundarios más comunes de estas drogas, y para muchos pacientes los más perturbadores, son las náuseas intensas y los vómitos. Las ganas de vomitar pueden durar horas o incluso días después de cada tratamiento, seguidos por días e incluso semanas de náuseas. Los pacientes pueden romperse algún hueso o sufrir una hernia de esófago mientras vomitan. La sensación de una pérdida de control puede ser emocionalmente devastadora. Además, muchos pacientes no comen casi nada, pues no pueden soportar la visión o el olor de la comida. Al perder peso y fuerza, les resulta cada vez más difícil mantener la voluntad de vivir. Los pacientes se vuelven cada vez más aprensivos con los sucesivos tratamientos. Algunos desarrollan un reflejo condicionado que les induce a vomitar en cuanto entran a la sala de tratamiento o incluso antes de llegar al hospital. Se sabe que algunos han vomitado incluso de forma refleja al ver a un miembro del equipo de tratamiento en la calle. O sea, ¿qué tal impacto debe tener sobre la salud emocional de las personas que se sufren este tipo de consecuencias? Si la náusea y el vómito no pueden ser controlados, las quejas del paciente pueden inducir a los médicos a rebajar las dosis, poniendo en peligro la efectividad de la terapia. Para muchos pacientes, los efectos secundarios de la quimioterapia parecen peores que el propio cáncer e interrumpen el tratamiento no solo para eliminar las molestias, sino también para recuperar el control sobre su vida. Algunos insisten incluso en detenerlo, aún sabiendo que ello implica una muerte cierta. En pacientes susceptibles de recibir otro tratamiento y que reaccionan mal a la terapia, la náusea y los vómitos deberían ser considerados una potencialmente letal forma de toxicidad. Dice, muchos pacientes afortunadamente consiguen un alivio suficiente con algunas drogas antieméticas, pero en algunos casos estas sustancias no actúan o dejan pronto de hacerlo. Por ejemplo, una sustancia llamada Zofran es ahora considerado el más efectivo de los antieméticos corrientes, es decir, antiemético que combate las náuseas y los vómitos. Pero con frecuencia debe ser administrado durante un periodo de horas a través de un goteo intravenoso mientras el paciente permanece en la cama de un hospital, con un coste de cientos de dólares por tratamiento. O sea, aparte de sufrir por la enfermedad, las personas también incurren en fuertes gastos para tratar precisamente la enfermedad.
Como indica el resultado de los programas de investigación estatales a los que antes nos hemos referido, la marihuana puede ser un sustituto notablemente efectivo para las drogas habituales. En un estudio sobre 56 pacientes que no obtuvieron alivio de los agentes antieméticos habituales, el 78% quedó libre de síntomas cuando fumaron marihuana. Y aquí va el punto y el caso clave de este asunto. Dice, uno de nosotros, Lester Greenspoon, que es el autor y que es médico, ha tenido una experiencia personal con este efecto terapéutico. Y aquí viene el caso del hijo del doctor Lester Greenspoon. Dice, a principios de 1972, tras la muerte de Sidney Farber, oncólogo infantil de Harvard, del que recibe su nombre el Centro Sidney Farber para la Investigación del Cáncer, mi mujer y yo fuimos invitados a cenar a casa de un compañero, miembro del profesorado de la Facultad de Medicina de Harvard. Quería presentarme a Emil Frey, que había llegado de Houston para asumir las funciones que antes eran desarrolladas por Farber. En la cena, el doctor Frey me habló de un joven de 18 años de Houston, con leucemia, que se había hecho cada vez más reacio a la quimioterapia del cáncer por no poder tolerar ya la náusea y los vómitos. Los médicos y la familia encontraban creciente dificultad para persuadirle de que tomase la droga de la que dependía su vida. Un día, para sorpresa del doctor Frey, el joven accedió voluntariamente a tomar la droga y desde entonces no ofreció resistencia a la quimioterapia. Finalmente, reveló que estaba fumando marihuana 20 minutos antes de cada sesión. Esta práctica anuló todo vómito e incluso el más ligero indicio de náusea. El doctor Frey me preguntó si esta propiedad se mencionaba en la bibliografía médica del siglo XIX sobre el cannabis y yo le respondí que en efecto así era. De camino a casa, mi mujer Betsy, que había escuchado con gran interés, sugirió que podíamos conseguir algo de cannabis para nuestro hijo Danny. A Danny se le había diagnosticado leucemia linfática aguda en julio de 1967. Tenía entonces 10 años. En los primeros años reaccionó bien a su tratamiento en el Hospital Infantil de Boston e incluso a la necesidad ocasional de hospitalización. Pero en 1971 comenzó a tomar la primera de las drogas que causan severas náuseas y vómitos. Danny era uno de esos pacientes en los que estas reacciones son incontrolables y no se ven suficientemente aliviadas por los antieméticos corrientes. Sentía deseos de vomitar inmediatamente después del tratamiento y continuaba así durante 8 horas. Vomitaba en el coche cuando volvíamos a casa y al llegar tenía que tumbarse en la cama con la cabeza inclinada sobre un cubo en el suelo. Sin embargo, me sorprendió que Betsy sugiriera que podíamos buscar cannabis para Danny. Me opuse porque eso era contrario a la ley y porque podía crear dificultades al personal del hospital, donde tanto se habían preocupado por atender a Danny. Entonces rechacé la idea. El siguiente tratamiento de Danny era 2 semanas más tarde. Cuando llegué, Betsy y Danny estaban ya en la sala del tratamiento. Nunca olvidaré mi sorpresa. Normalmente mi mujer y mi hijo estaban en un estado de gran ansiedad antes de que comenzara la sesión, pero esta vez parecían completamente relajados. Y lo que es más, daban la impresión de estar casi gastándome una broma. O sea, el doctor se sorprendió tanto de verlos de forma diferente. Finalmente me transmitieron el secreto. Esa mañana, camino a la clínica, se habían detenido cerca de la Wellesley High School y Betsy había dicho a uno de los amigos de Danny que quería conseguir marihuana. Una vez recuperado de su asombro, el muchacho salió corriendo y reapareció a los pocos minutos con una pequeña cantidad de marihuana. Betsy y Danny la fumaron en el aparcamiento del hospital junto antes de entrar a la clínica. O sea, no solo fumó el niño, sino que también fumó su madre. Mi sorpresa se dio paso al alivio cuando vi lo a gusto que Danny se encontraba. No protestó cuando se le dio la medicina y todos nos sentimos encantados cuando comprobamos que ni la náusea ni los vómitos aparecían. En el camino de vuelta le pidió a su madre que parara para tomarse un sándwich. Y cuando llegó a casa comenzó sus actividades habituales en lugar de irse directamente a la cama. Apenas podíamos creerlo. Al día siguiente llamé al doctor Norman Jaffe, el médico que estaba a cargo de Danny.
Le expliqué lo que había sucedido y le dije que aunque yo no quería comprometerle ni a él ni al resto de personal médico, no podía prohibir a Dani que fumara marihuana antes de su próximo tratamiento. El doctor respondió con la sugerencia de que Dani fumara la marihuana en su presencia en la misma sala del tratamiento. Es decir, el médico quería ver directamente que Dani fumara antes de ingresar a su sesión de quimioterapia. Así lo hizo Dani en la siguiente ocasión. Cuando se le administró el agente quimioterapéutico, el doctor pudo constatar por sí mismo que se encontraba completamente relajado. Posteriormente, pediría de nuevo un sándwich. Desde entonces utilizó la marihuana antes de cada tratamiento y todos nos sentimos mucho más a gusto durante el año que se prolongó su vida. El doctor me pidió unirme a él en el informe de nuestras observaciones al doctor Frey, que estaba suficientemente interesado para realizar el primer experimento clínico sobre el uso del cannabis en la quimioterapia del cáncer. Es decir, a raíz del caso de Dani, el hijo del doctor Lester Greenspoon, es que surge la primera investigación sobre las propiedades del cannabis o de la marihuana por vía fumada para combatir las náuseas causadas por la quimioterapia del cáncer. Y este es uno de los casos de los cuales les quería hablar hace mucho tiempo, y es que el cannabis puede ser medicinal no solo en el tratamiento del cáncer, sino, por sorprendente que les parezca, por vía fumada. Y esto es algo que obviamente se debe analizar y es un asunto que se debe abordar y que se debe compartir y se debe difundir.